y viviendo cada día conforme a la voluntad del Señor. Eso va a aprovechar bien el tiempo. Dice Efesios 5, 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén, 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 amén. Sí, Señor. Aprovechar bien el tiempo, decimos. ¿Por qué? Porque los días son malos. Sí. Los días son peligrosos. Pensando en todo lo que veníamos hablando, yo pensaba y busqué en internet la cantidad de cómo estamos abrumados por las noticias en todos lados, ¿sí? Uno abre no sé, si tenés Facebook, abría el Facebook, noticias, Instagram, noticias, YouTube, noticias, televisión, noticias, y todo noticias, y obvio, todo noticias malas, por supuesto. Y empezamos a pensar, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con la guerra? ¿Y si largan una bomba allá? ¿Y si el petróleo no sé cuánto? ¿Y si...? Y vamos pensando en esas cosas. Y fíjate, y ya empiezan. No porque el anticristo ya se está levantando, no porque, fíjate. ¿Y el Señor? Nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos de que el Señor es soberano. Nos olvidamos que el Señor gobierna. Nos olvidamos que el Señor es el que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, dice su palabra. Nos olvidamos. Por eso necesitamos andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Un pasaje que a mí me gusta mucho de Proverbios 1:7. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es pensar en el Señor, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho, en lo que Él hará. Es pensar en el Señor, es temer al Señor por lo que Dios es. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El insensato, el que no le importa al Señor, no le importa ser enseñado en las cosas del Señor. No le interesa al Señor, no le importa al Señor. Entonces vayamos primero al verso 15. Y yo pensaba en esto y digo, tenemos que tener cuidado, porque los tiempos son malos y porque tenemos que aprovechar bien este tiempo en esta tierra. Tenemos que tener cuidado y ser diligentes en nuestro andar cristiano. Tenemos que ser diligentes en nuestro andar cristiano. Mirad pues con diligencia, dice Pablo, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Miren, dice Pablo. Fíjense, hermano, a los Efesios le está hablando el apóstol Pablo. ¿A quién no le hubiese escuchado, no le hubiese gustado escuchar al apóstol Pablo predicar? O que nos escribiera una carta o un mensaje de WhatsApp. Escuchame, Marco, presta atención a lo que estás haciendo con tu vida. Miren con diligencia. Miren con cuidado. Es interesante, fíjense en el verso 14, el verso anterior, que dice... Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Le dice a estos hermanos, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despertate. Despertate del sueño que estás teniendo. Despertate. Y levántate. Abrí los ojos. A nosotros como iglesia nos dice, iglesia, hoy acá reunida, despiértense, levántense, por favor. Son los tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos peligrosos. A ver,
Yo pensaba en esto, digo, no se nos va a aparecer Satanás con un tridente en la puerta de nuestra casa diciéndome, vengo a quererte engañar. No, estamos siendo engañados por un montón de cosas y el Señor nos dice, despiértense. Las cosas de este mundo usa Satanás para que no nos despertemos. No nos despertemos espiritualmente, no pensemos en el Señor, no pensemos en sus cosas, estemos distraídos por cualquier otra cosa, menos en las cosas del Señor. Miren con diligencia cómo anden. Miren con diligencia, hermanos. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que, ser intencionales en las cosas del Señor. Intencionales. Como decía Omar recién, éramos intencionales para ir a ver a nuestra novia. Somos intencionales para ver un partido de fútbol, para ver la selección, para ver la final del mundo. Somos intencionales, queremos hacerlo, nos gusta hacerlo, estamos preparados, preparamos el mate, al que nos gusta el mate, un café, masita, y ahí estamos todos. ¿Cuánto más ser intencionales para el Señor? Para buscarlo a Él. Con diligencia, con diligencia. Lo opuesto es andar descuidados, sin dirección, sin importarnos nada. Como decía Omar recién, venimos a la iglesia, venimos. Pero nada más. Ser intencionales en buscar al Señor. No podemos dejar nuestra vida cristiana al azar. No. Ser intencionales buscando al Señor. Mirar con diligencia, intencionalmente, cómo anden, hermanos. Cómo anden. Y es interesante también cómo Pablo le está marcando palabras y conceptos a estos hermanos. Cómo tienen que andar. Le dice en este mismo capítulo 5, verso 2, andad en amor. ¿Cómo? Como también Cristo nos amó. En el verso 8, andad como hijos de luz. Y ahora nos dice que andemos con diligencia. Así tenemos que andar. Tenemos que andar copiando lo que Cristo hizo. Cristo es amor, el Señor es amor. El Señor es luz y nosotros tenemos que reflejar esa luz. El Señor fue diligente en su andar, fue diligente. Predicó, anduvo de acá para allá. Así tenemos que andar. Tenemos que buscarle a Él con diligencia. Así tenemos que andar. Alguien dijo, y me gustó, dice, a medida que los creyentes andan en el campo minado espiritual del mundo, este mundo es como un campo minado, como un campo de guerra. Satanás ha puesto bombas por todos lados, en todos los lugares, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la calle, en todos lados. Es un campo minado. Los creyentes deben mantenerse en constante estado de alerta frente a todos los peligros que Satanás pone en el camino. Así es. Estamos buscando a Cristo con diligencia porque estamos caminando por un campo minado. Minado con un montón de cosas que nos distraen, que nos sacan del foco de Cristo, que nos sacan el foco de la palabra, que nos sacan del foco de la oración. Llega la noche, estamos cansados. La verdad que hoy no tengo ganas. Bueno, Señor, perdóname. No tuve ni un ratito de comunión con el Señor, no leí la palabra, no nada. Ni leí, ni oré, ni nada. No. El mundo hoy nos pone un montón de cosas para seducirnos. Muchísimas. Estamos en una época, como siempre decimos, estamos en una época donde jamás se ha presentado
¿cómo decirlo? Avance, tanta diversión. Tenemos diversión en todos lados. Nos distraemos con un montón de cosas. Distracciones. Y eso nos seduce muchas veces. No como necios, dice Pablo, sino como sabios. Tenemos que andar sabiamente en este mundo, tenemos que ser sabios. Así como deben andar los cristianos, debemos andar. Si ustedes después, no quiero leerlos todos los pasajes, pero si ustedes leen el capítulo 4 y el capítulo 5, Pablo dice que debemos andar en humildad, en unidad, separados del mundo, en amor, en luz, y también tenemos que andar sabiamente. Fíjense cómo Pablo le decía, ustedes tienen que andar así. Se ve que el andar de estos hermanos no necesitaban esta exhortación de cómo tenían que andar. Nosotros necesitamos esta exhortación. Necesitamos recordar. No es que no lo sepamos, pero el Señor nos tiene que recordar. Debemos vivir como el tipo de gente que somos. Somos separados del mundo, somos amor, somos luz, somos sabiduría, somos eso. Porque Cristo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí, el Espíritu Santo vive en vos. Por eso debemos andar así. Lo que hacemos debe corresponder con lo que somos. Desde el momento en que somos salvos, nos convertimos en depositarios de la sabiduría de Dios. Si Cristo vive en vos, si Cristo vive en mí, si el Espíritu Santo está dentro nuestro, tenemos la sabiduría de Cristo. Tenemos la sabiduría de Cristo. Pablo le dice a Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, como sabios. Tenemos que vivir como sabios, de una manera, dice, sobria, justa, piadosa. Segunda de Pedro 3:18 dice, crecer en la gracia y en el conocimiento que nuestro Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para andar sabiamente. Al ser más conforme a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, crecemos más y más en sabiduría. Santiago le dice a los hermanos, dice, con respecto a la sabiduría, dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla. Pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tenemos falta de sabiduría en las cosas de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pedirla. La pido a Dios. La necesito de parte de Dios. Porque con mi sabiduría humana yo no puedo entender a Dios. Yo necesito que Dios me dé de su sabiduría. De su sabiduría. Pablo oró por los creyentes en Colosas y dice, y oró por ellos pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y les dijo también a los Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en ellos tenía que morar en abundancia, enseñándoos y exhortándoos unos a otros ¿en qué? En toda sabiduría. Necesitamos la sabiduría de Dios en nosotros. La necesitamos. ¿Para qué? Para vivir sabiamente. Para no vivir como necios, sino como sabios. Cuando los cristianos pecamos
y no buscamos a Dios, ya no vivimos sabiamente. Dice que vivimos como necios, que somos necios. Pablo le dice a Tito 3.3, en Tito 3.3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eran necios. Dice, yo vivía así, yo era un necio, hermanos. En otro tiempo, yo era un necio. La sabiduría de Dios nos separa de esta clase de necedades. Si no aplicamos la sabiduría recibida de parte de Dios, esta se convierte en un estilo necio de vida. Dios nos ha dado su sabiduría, nosotros tenemos que aplicarla. Tenemos la responsabilidad como creyentes de aplicar la sabiduría que Dios nos ha dado, sea mucha o sea poca. Y si tengo poca, ¿qué tengo que hacer? Pedirla. Pido más. Pido sabiduría. La sabiduría no es solo un conjunto de conocimiento. Porque hay muchos necios que conocen un montón de cosas, pero no viven sabiamente. Es necedad, no es sabiduría. La necedad no es ausencia de conocimiento, no, sino una actitud equivocada en relación a Dios, dijo alguien. Así es. Entonces, ¿qué tal? Yo lo digo para mí, me lo pregunté a mí mientras preparé esto, ¿qué tal mi diligencia con respecto al Señor? ¿Estoy siendo sabio en buscar al Señor? ¿Cómo es mi andar? Y cada cual se lo puede preguntar a uno mismo y aplicarlo en la vida de cada uno según en el área que lo tenga que aplicar. El necio es el que vive a la deriva y sigue la corriente de este mundo. El sabio camina con la mirada fija puesta en Cristo, que es el autor de toda sabiduría. Cristo es la fuente de toda sabiduría. Por eso lo buscamos a Cristo. Tenemos que tener cuidado, como decíamos recién, y ser diligentes, intencionales en nuestro andar. Buscar al Señor con toda sabiduría e inteligencia espiritual, como oró Pablo. Versículo 16. Tenemos que ser también sabios y eficientes en el uso de nuestro tiempo. Esto es lo que quería subrayar y marcar en esta mañana. El uso de nuestro tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Aprovechando bien en este tiempo, el tiempo que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Aprovechamos bien el tiempo, necesitamos aprovechar bien nuestro tiempo. Miren, el tiempo no es algo, es algo, hoy va a pasar hoy y hoy ya no lo volvemos para atrás. Hoy pasa y chau, se terminó. Y va a venir mañana, y mañana va a pasar, y va a venir pasado. Pero el tiempo no se recupera. ¿Alguna vez pensaste, ay, cómo me gustaría volver al 5 de marzo de 1900? Ya pasó. Ya se pasó. Ya se pasó. Yo lo he pensado, ¿cómo me gustaría volver atrás me hubiese gustado hacer tal y tal cosa, o haberlo hecho distinto? Ya se pasó. No puedo. Usted tampoco. El tiempo se pasa y no vuelve. Por eso que tenemos que hacer, hermanos, aprovechar bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. El tiempo pasa y no vuelve. Dios ha establecido límites en nuestra vida. ¿Sí? Nacemos, morimos,
a no ser que el Señor venga, pero la mayoría nacemos y morimos, podemos vivir 80, 90, 100 años, 150 años, un día vamos a morir. El tiempo pasa. Y nuestra oportunidad para servir solo existe dentro de ese límite de tiempo. Ahí está nuestra oportunidad. En el tiempo que el Señor nos ha llevado en esta tierra. Ahí, esa es la oportunidad que tenemos de hacer la diferencia. De servir al Señor, de glorificar al Señor, de honrar al Señor. Ese es el tiempo. Hoy es el tiempo, dice el Señor. No mañana, no pasado, no traspasado, no. Hoy es el tiempo de empezar. Hoy. Dijo alguien, habiendo ligado en su soberanía nuestra vida a una eternidad, Dios conoce tanto el principio como el fin de nuestro tiempo en la tierra. Como creyentes podemos alcanzar nuestro potencial en su servicio solo en la medida en que aprovechamos al máximo el tiempo que Él nos ha dado en esta tierra. Por eso decíamos, tenemos que ser intencionales, aprovechar al máximo el tiempo que Él nos ha dado en esta tierra. Utilizar bien el tiempo, al máximo el tiempo. Job dice en Job 7:6 que dice, mis días fueron más veloces que la lanceta del tejedor. Así de rápido. Pasaba la lanceta, él lo vio así a sus días. Más veloces que esa lanceta que pasa en un segundo. Así fueron mis días, dice Job. Así son los días. Job 7:6. La brevedad de la vida es un argumento convincente, dijo alguien, para hacer el mejor uso de las oportunidades que Dios nos da. La brevedad de la vida es breve, es corta. Yo cuando preparaba esto pensaba en mí. ¿Qué quieren que les diga? Yo pensaba en mí, pensaba en la vida, pensaba en mi vida. Pensaba en lo rápido que se ha pasado mi vida. Bueno, pero vos no sos tan grande. Y sí, pero tampoco no soy tan joven. Y sí, es la verdad. Ya estoy para abajo. No creo que viva 90. Entonces ya estoy para abajo. ¿Y es la verdad? En el medio tiempo. No, ya estoy menos del medio tiempo. Y sí, es la verdad. Es muy raro que viva como mi abuela. Y la verdad, es así, hermano. El tiempo pasa volando. Volando. Tenemos que aprovecharlo entonces. Si pasa tan rápido, tenemos que aprovecharlo. Aprovecharlo al máximo. Al máximo. La oportunidad única que el Señor nos ha dado en esta época, en este lugar, en esta ciudad, acá donde estamos, es única. Por eso dice que tenemos que aprovecharlo bien. Aprovechamos bien el tiempo. Es interesante la palabra esta, aprovechar, que significa redimir, comprar. Es como si nosotros mismos nos compráramos el tiempo, redimiéramos el tiempo. Lo hacemos nosotros, pero para servir al Señor. Amén. Lo compramos al tiempo. Lo deseamos al tiempo, lo agarramos al tiempo, lo abrazamos a ese tiempo, lo aprovechamos al máximo para el Señor. Amén. Lo invertimos bien. Cuando alguien dice, qué buena inversión que hice. Bueno, invertir en el tiempo es la mejor inversión que podemos hacer. Es el único recurso no renovable de parte de Dios, el tiempo en esta tierra. Dice Pablo a los Colosenses, lo mismo les dice. Dice Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Alguien dijo que era una necedad perder el tiempo en un montón de cosas, en un montón de espejitos de colores.
y no gastarla en las cosas que realmente valen la pena, en las cosas que realmente son eternas, que son las del Señor. Es así. Romanos 13, 11 y 12 dice, y esto, conociendo el tiempo, dice Pablo, que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Fíjese, toda urgencia. Levántate, desechá, vestite, dale, ponele pilas, apurate. El tiempo se pasa volando. El tiempo es limitado, es breve. Es tiempo de escuchar y de obedecer a Dios y de hacer su voluntad. No queda tiempo para la apatía espiritual, dijo alguien. Y es la verdad, ya está, no queda más tiempo. Cristo viene. Amén. Cristo viene, hermanos. Dice, bueno, pero hace 2000 años que dice que viene. Sí viene, pero viene. Y si viene hoy a buscarte, ¿me viene a buscar a mí? ¿O a vos? Dios no hace distinción de edades, de razas, de sexos, de nada. Dios hoy dice, hoy voy a buscar a Marcos. Chao. Se terminó el tiempo. No hay más tiempo en esta tierra, no hay más tiempo. Cristo viene. Y es así, hermanos, Cristo viene. Y lo vemos como Cristo viene para un montón de personas cada día de nuestros días. Cristo viene. Viene, te llama, te lleva, ¡pum! Ya está. Y si creíste en Él, te vas al cielo, y si no, no. Hay dos caminos, como hablábamos hace un tiempo atrás. Hay dos caminos, no hay tres, no hay cuatro, no hay una senda ahí entre medio. Vamos a ver qué hacemos, a ver si podemos desviarnos. No, dos caminos. Y Cristo viene a buscar a sus hijos, a su iglesia. Cristo viene. Este mismo hombre comenta lo mismo sobre este pasaje, dice, aprovechemos por completo cada oportunidad para servir a Dios, redimiendo nuestro tiempo a fin de usarlo para su gloria. Es así. Aprovechamos cada oportunidad para evitar el pecado y seguir la justicia. Redimimos el tiempo evitando el pecado, siguiendo la justicia, sirviendo a Dios. La Biblia es como un faro, dijo alguien, y es así, me gusta eso, me gusta esa descripción, es como un faro que nos advierte para aquellos que creen que tienen mucho tiempo. No, falta un montón. Para que el Señor venga, no sabe lo que falta. Cuando Noé y su familia entró en la barca, se cerró la puerta, ¿hubo tiempo para otras personas? ¿Para otros animales? Se terminó el tiempo. Y ya está. Se cerró la puerta, se terminó el tiempo. En Mateo 25, las 5 vírgenes insensatas. ¿Recuerdan esa historia? Se les terminó el aceite. ¿Tuvieron tiempo de ir a buscar más aceite? No, se quedaron afuera. Se quedaron afuera. Pedro dijo, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzgará según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestro peregrinaje. No pierdas el tiempo, dice Pedro. Conducite en temor, ¿cuándo? Todo el tiempo de tu peregrinaje acá en la tierra. Busca al Señor. Pablo le dice a los ancianos de Éfeso también, y es interesante porque a los mismos ancianos de la misma iglesia les dice en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. No me importa mi vida, no hago caso a mi vida, no me importa si tengo mucho o si tengo poco, si sube el dólar o si baja el dólar, si hay guerra o no hay guerra, no importa. Mi vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia también, dice Pablo. Eso es lindo.
Así es pensar. Que el tiempo que Dios me haya dado cuente para la eternidad. Amén. Vamos a estar un día delante del Señor. ¿Sí? ¿Amén? ¿Todos lo saben? Amén. Todos y cada uno. Y Él nos va a pedir cuenta de todo lo que Él nos dio. ¿Y saben qué? A todos nos dio tiempo. A todos. A todos. Hay una sola cosa que Dios a todos nos dio de lo mismo. Y es el tiempo. 24 horas por día. El tiempo es igual para todos. ¿Vos tenés 25 horas más? No. Y si tuvieras 30 las usarías también. Bueno, no, a todos nos dio 24. No nos dio ni más ni menos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Voy a apurar un poquito porque tengo muchos versículos, pero no me quiero extender demasiado. ¿Recuerdan a esta misma iglesia? El Señor en Apocalipsis 2 la alaba. ¿Se acuerdan? Apocalipsis 2:2. La elogia. ¿Por qué? Porque había resistido a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los que enseñaban cosas que no eran. Pero en el verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y qué le pide? Que se arrepienta. Que se arrepienta de sus malas obras. Arrepentite de tus malas obras. Hermanos en Éfeso, arrepiéntanse de sus malas obras. ¿Por qué? Porque los días son malos, el tiempo pasa volando y la persecución era terrible. ¿Qué pasó con esta iglesia? Dejó de existir. Dice, ¿por qué? Porque si no voy a quitar el candelero. No aprovecharon bien el tiempo, los días eran malos, ellos se desviaron de buscar al Señor. Y dice la historia que esta iglesia en Éfeso, esta iglesia dejó de existir. Les escribió Pablo a ellos, les habló Pablo. No aprovecharon bien el tiempo. ¿Por qué? Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Si los días de los apóstoles fueron malos, ¿cuánto más ahora? Imagínense, la maldad se ha multiplicado, pero terriblemente. Han sucedido cosas y suceden cosas cada vez más atroces. Los días son malos y no tenemos que desaprovechar el tiempo que Dios nos da para buscarle, para servirle, para predicar, para honrarle, para alabarle. No tenemos que perder el tiempo. Y se los dice alguien que ha perdido muchas veces el tiempo. Por eso esta palabra tocó mucho mi corazón. Porque he perdido mucho el tiempo en cosas que no tienen pero ni sentido. Y después que uno se pone y está 1 hora y media mirando una película y dice, ¿para qué miré esta película? Si fíjate cómo terminó. Y la verdad es que perdiste el tiempo. A ver, está mal, como siempre decimos, ¿está mal usar la tecnología? No. ¿Está mal mirar una película? No. El tema es que no sea tu Dios con minúscula. La película, la serie, la tecnología, las redes sociales y demás. Ese es el tema. Que no sea nuestro Dios ese tipo de cosas. El tiempo es corto, como dijimos. Y nadie puede estirar el tiempo, pero sí puede usarlo con sabiduría. Ninguno de nosotros puede agregar 1 minuto de nuestra vida, nadie, pero lo podemos usar con sabiduría. Todo creyente va a dar cuenta al Señor de la administración. Una cosa, como decíamos recién, que el Señor nos ha dado es para administrar nuestro tiempo. Seamos sabios en administrar el tiempo, porque los días son malos. Verso 17. Por tanto, dice Pablo, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, entender lo que Dios quiere.
aprovechar bien el tiempo, entender lo que Dios quiere. No tenemos que ser imprudentes en el uso del tiempo. A la luz de la urgencia de aprovechar bien el tiempo, dice Pablo, no sean insensatos. Y esta palabra insensato la busqué y la verdad que no dice cosas muy lindas esta palabra. Dura para esta gente, era durísima. Insensato es ignorante, necio, tonto, imprudente. No sean así, dice el Señor, no lo sean. Carente de integridad mental, dice un diccionario bíblico. Hermosa definición. La carencia de la percepción del sentido común de la realidad de las cosas naturales y espirituales, totalmente separado de las cosas de Dios. Bueno, no sean así, enajenados de las cosas de Dios. No sea que no les importen las cosas de Dios. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primera de Pedro 2:15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. La voluntad de Dios es que haciendo el bien hagamos callar a los insensatos, a estas personas que se creen, que se las saben todas, que se creen que son sabios, pero dice que Dios ha cegado el entendimiento de ellos. El entendido es alguien que comprende, que entiende, que se da cuenta cuál es la voluntad de Dios. Sabe que solo la voluntad y el poder del Señor puede lograrse. Sabe que en la voluntad y en el poder de Dios se pueden lograr cosas fructíferas, cosas que glorifiquen a Dios. El insensato, y fíjense cómo el insensato y el entendido, el agua y el aceite, cosas totalmente distintas. El insensato hace lo que quiere, no le importan las cosas de Dios. El entendido conoce la doctrina bíblica para practicarla en la vida cotidiana. Ora, lee, en dependencia del Señor, en dependencia del Espíritu Santo. Y fíjense qué interesante, cuando Pablo dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y el verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Sean llenos del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es nuestra santificación, dice también Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que demos gracias en todo, también dice en 1 Tesalonicenses 5:18. La voluntad de Dios, por sobre todas las voluntades de Dios para nuestras vidas, es primero que todo que le pertenezcamos por medio de Jesucristo. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Que le pertenezcamos a Él por medio de Jesucristo. Alguien dijo sobre esto y es muy interesante, dice: cuando somos lo que Dios quiere que seamos, Él está en control y nuestra voluntad se funde con la suya. Por lo tanto, Él nos concede los deseos que Él mismo ha implantado en nuestro corazón. El Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Amén. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo implanta esos deseos que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Qué maravilloso es ver cómo el Señor se funde con nosotros y podemos caminar con Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso. Y no perder el tiempo y ser diligentes
No ser necios, sino ser sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son cortos, son un abrir y cerrar de ojos, que es maravilloso. Por eso tenemos que tener cuidado en ser diligentes en nuestra vida cristiana. No se trata de ansiedad, se trata de intencionalidad. Ser diligente no es estar ansioso, es ser intencional con el Señor y con sus cosas. Buscar de sus cosas, buscar del Señor. Querer, desear buscar al Señor. Y cuando no quiero me esfuerzo por buscar al Señor. Es ser intencional. Tenemos que ser eficientes en el uso del tiempo en nuestra vida. El tiempo es el único recurso no renovable, como decíamos recién, que Dios nos ha dado. Y tenemos que aprovecharlo bien. Bien, hermanos, bien. Bien. Por eso tantas cosas acá, tantas cosas raras en la mente, como venimos hablando. Porque no aprovechamos bien el tiempo. La ponemos en cosas que no tienen sentido, que no tienen valor para nuestra vida espiritual. Tenemos que entender lo que Dios quiere y no ser imprudentes en nuestra vida cristiana. Ser entendidos, como dijimos recién, no insensatos. Buscamos a Dios. Filtramos esta cultura del mundo a través del Señor, a través de su palabra. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, nos dé sabiduría, nos confronte con esta palabra. Amén. ¿Oramos? Amén. Gracias, Dios. Padre, te agradecemos, Dios, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por confrontarnos. Señor, por hablarnos. Señor, sabemos que solo no podemos. Sabemos que necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, obrando en nuestro corazón, guiándonos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a vivir vidas sabias, vidas que cuenten para la eternidad. Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a que cada día podamos ser diligentes en la búsqueda, Señor, de ti, Señor, de tus cosas, Señor. Señor, a ser diligentes, a ser sabios, Señor. Señor, a que aprovechemos bien el tiempo, Señor. Por favor, te lo rogamos. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.